Este programa es presentado por Runner Rent a Car, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre del Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Américas Bistro, tu punto de encuentro en Pembroke Pines. Si yo les digo que Víctor Vargas es investigador criminal forense, podrían suponer o presuponer que vamos a tocar un tema específico, pero vamos a hablar de marketing político. Él se ha montado en el escenario aquí en la Cumbre Latinoamericana para guiar a quienes pretenden ocupar puestos de poder a conquistar esas audiencias, ayudarlos, orientarlos. ¿Qué tiene que ver el oficio de un criminólogo o de un investigador con la política? Bienvenido. Gracias. Bueno, de hecho, mi fascinación empezó por la propia investigación hace muchos años de adolescente. Me hicieron un examen médico facial y fue muy preciso. ¿Ah, sí? Entonces, a partir de ahí empecé a juntarme con este doctor. Yo estaba en el Oriente en aquel tiempo. Él me fue enseñando ciertas cosas, y solo que yo le fui dando otro rumbo. Me interesó mucho más descubrir la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, esto se fue... Ha habido muchas personas que han investigado esto. Hay otras personas que se han ido más hacia las expresiones, microexpresiones, las emociones. Entonces, hoy por hoy, ya todo eso en conjunto es lo que le llamamos veracidad biométrica. Es decir, que tú ahora, antes de hacer la entrevista, él estaba evaluando mi rostro y me dijo pues algunas cosas de mi personalidad o sobre mi vida, cómo estaban mis sentimientos, cómo soy desde el punto de vista intelectual, y fue muy interesante, ¿no? Y muy revelador a la vez, porque hubo mucho tino en el veredicto. Es decir, tú ves el rostro de alguien y puedes saber, ¿para qué te sirve? Por ejemplo, en el caso de un político que quiera ser tu cliente. Bueno, la política es importantísimo porque, imagina, todo el mundo se basa, no todo el mundo, pero la gran mayoría, o el método tradicional, es sacar tus estrategias, los discursos, qué vas a decir, y se presume que la gente razona el voto. Ajá. La realidad de las cosas es que el voto es mayormente emocional. Entonces, lo que genera el político, las emociones que puede generar el político, que todos lo hacen, la diferencia es, lo hacen consciente o inconscientemente. Sí. Entonces, muchas veces, por estarse enfocando en la parte intelectual, que no es lo que predomina en la decisión del voto, ocasionan emociones inconscientemente, y los resultados son inconscientemente. Cuando se aplica la neuropolítica, desde un inicio uno empieza a transmitir o a generar las emociones que se requieren generar en el electorado, que los va a llevar al triunfo. Claro. Entonces, lo que genera el político son emociones claves, conscientes dentro de la gente para poder recibir el apoyo que él requiere para llegar. Sabes que hay algo que comentaste en la exposición, sí, en la intervención, y era que tú puedes conquistar a los públicos con valores o sentimientos positivos como el amor, como la alegría, no sé, con estas emociones, mejor dicho, pero también con el odio y con la violencia, y citaste casos como el de Hitler. No quiero establecer una comparación tan estrecha, pero algunos sí lo han hecho y vinculan quizás la metodología o la estrategia política de Hugo Chávez con ese tipo de líderes, bueno, ¿no? Que también han arrastrado al público a través del odio. Pero eso habla peor del líder o de los pueblos que se dejan conquistar por esos mensajes. Honestamente no me compete decir eso. Cada quien toma su estrategia. Todo en esta vida se puede hacer con amor o con dolor. Sí. Las dos son válidas. Y cada quien va a elegir por qué camino irse. Aquí en los Estados Unidos lo estamos viviendo, ¿no? Con algunos candidatos. Hay algunos candidatos que se están yendo totalmente por el dolor. Por la discriminación. Y la gente lo está apoyando. ¿Por qué? Porque se deja llevar por esas emociones, porque los hace sentir. Finalmente es eso, ¿eh? Y estamos hablando, la mayor parte de la gente, de las 7 emociones básicas, está en neutral.
al comprender esto, uno puede mover a la gente hacia las emociones que nosotros deseamos. Claro. Esos candidatos pues, están moviendo a la gente a emocionarse, la gente lo vive, se siente viva y dice, este es. Y de hecho las encuestas de likability, de qué tanto lo quieren, no son muy buenas, pero lo apoyan porque lo hace sentir. Entonces, se pueden ir uno por, ya sea por amor o por dolor. Por odio. Digo, hay ciertas emociones, ¿no? Pero se pueden ir por cualquiera de los dos caminos y finalmente los dos son válidos. ¿Qué te pasa cuando tienes un cliente que quiere tu sugerencias, tu asesoría y no te gusta lo que ves en su rostro? No lo atiendo. Sí, hago las cosas con convicción. Hago las cosas con convicción, somos exclusivos. Sí. Es decir, en cualquier contienda, quien nos contrate, nos dedicamos y enfocamos específicamente a esa persona, a ese partido y no a más. Entonces yo tengo que estar sumamente convencido que el producto sea de calidad. Suena horrible decirlo, Sí, pero ¿no? una vez que una persona pone su sombrero en el ring, que dice yo voy a participar, se convierte en un producto, Claro, incluso claro. de mayor valía que él mismo. Es decir, si yo fuera un candidato, mi nombre en ese momento vale más que mi propia persona. Yo no soy Víctor Vargas, y Víctor Vargas ahora le corresponde al pueblo y a la gente que cree en mí. Sí. Entonces sí es importante eso, sí lo evaluamos para asegurarnos de que ese producto sea de calidad. Es que me complace mucho escucharlo porque el producto que tú estás vendiendo afecta a una nación entera. Sí. Es decir, la responsabilidad tan grande que tienes como asesor de no convertir en algo extraordinario, algo que podría ser peligroso para un país, es un gran servicio a ese país. Es correcto. Sin duda alguna. En el futuro, en Latinoamérica sentimos que hay transformación, hay necesidad de libertad, de cambio, de democracia. Incluso los gobiernos que tenían mucho tiempo ya en poder se han tenido que enfrentar, ¿no?, con las críticas, con el rechazo, porque el latinoamericano quiere ser libre, quiere vivir en paz, quiere eso, los valores propios de la democracia, de la reconciliación, de la convivencia. ¿Crees que sí estamos orientándonos mejor? Porque siempre nos hemos querido como poco y elegimos muy mal. Latinoamérica en general, estamos hablando de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero en general lo que yo he observado es de que es cíclico. Y de repente tenemos a la gente que está buscando a la figura del hijo, es decir, el joven visionario, listo para llevarnos al siguiente paso, y de ahí maduramos hacia buscar al padre, esa figura paterna que viene, que ya tiene experiencia, pero que tiene esa fortaleza aún para seguir el siguiente paso. Y después pasamos a la etapa del abuelo, que es aquella persona ya madura, con experiencia, y que nos va a hacer sentir seguros. Entonces, durante estas etapas, dependiendo del país en general, es el tipo de persona que vamos a elegir. Sí. Podemos querer algo como individuos, colectivamente las cosas no han cambiado mucho. Digo, el tema general, si yo digo seguridad, seguramente la gran mayoría de los países van a decir, sí, es el gran problema de nosotros. Y no necesariamente es así, muchas veces la percepción de la inseguridad es mucho mayor que la inseguridad en sí. Así es. ¿Eliges a tu pareja, las rechazas o las aceptas de acuerdo a lo que le lees en el rostro? Eso es muy injusto. Por eso es una- que no tengo pareja. Muy inteligente. No te gusta nada lo que has visto hasta ahora. No, es difícil porque finalmente, de repente cuando empiezan a mentir, es un poquito Ay, no, complicado. qué sufrir. Pero claro, ahí tú, bueno, debes Trato de sufrir apagar el mucho. chip, trato de apagar el chip. Ay, Sí, lo que sí no puedo apagar mucho es la parte de la personalidad, de, Sí, de sí, poder sí. detectar el tipo de persona que es, el tipo de comunicación que se desea hacer, etcétera. Víctor, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias De a verdad. ustedes. Bueno, ¿y dónde te podemos ubicar si la gente quiere saber más de ti? Mira, la página es grupovx9.com. Sí, que no lo dije, sí. La página en Facebook es Grupo VX9. Sí. Y mi Facebook es Víctor Vargas Vega. En cualquiera, los medios sociales, en Twitter, etcétera, es V Vargas Vega 1. Ok.
Y bueno, estamos en todos lados. A Venezuela todavía no he tenido el gusto de ir. Sí, está un Espero poco que- convulsionado el país en este momento, pero pronto esperemos que eso pase Espero y que- puedas ir con más tranquilidad. Ojalá. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros así despedimos el programa del día de hoy, pero los vamos a dejar con Belén Marrero porque además va a estar con las estrellas. Nosotros nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Hasta entonces.